¿Qué tal, profesora, compañeros todos? Venimos a traerles la presentación del tema que escogimos, que es seguridad con electricidad en el trabajo, y queremos traer como referencia al tema la norma NFPA 70E, que es la que tiene que ver con todo el tema de la seguridad eléctrica en el lugar de trabajo. Ok. Como sabemos, la importancia de la electricidad y que todo esté en funcionamiento correcto, pues debemos eh, tener en cuenta que este trabajo es bastante riesgoso. Hay peligro de muerte al tratar de realizarlo, sufrir lesiones que nos pueden afectar de una manera pues bastante fatal. Y pues hemos decidido tocar el tema porque creemos que estas normas son de vital importancia cuando vamos a realizar este tipo de actividades. Hay artículos donde venimos a presentar pues los temas de su alcance. Venimos a traer algunos artículos que hacen referencia al uso de los equipos de protección, de los pasos que tenemos que seguir para poder realizar un trabajo seguro. Pues la norma NFPA 70E nace de la National Fire Protection Association un 7 de enero de 1976, donde presentan una serie de normas para el desarrollo de las actividades junto con el comité eléctrico. Bien, ¿qué es la NFPA 70E? La NFPA 70E, seguridad eléctrica en los lugares de trabajo, es una norma de consenso general por parte de la National Fire Protection Association, que por muchos años de experiencia, ya que ellos mismos hicieron la norma NFPA 70, que es la de que tiene que ver con la instalación y mantenimiento de todo lo que es la parte eléctrica. Ellos hicieron una norma para protección de las personas que manipulan o están expuestas a cualquier riesgo eléctrico. Tenemos la última edición de la misma, que es del 2018. Ellos cada 3 años hacen una revisión de las mismas, donde anexan o modifican cualquier norma o cualquier artículo de esta norma que ellos crean necesario, porque en algún momento alguna falló. Ellos hacen modificaciones y hacen revisiones cada 3 años de la misma. Tenemos la última del 2018, que está en inglés como en español. Lo pueden buscar en la nfpa.org, y ahí la pueden encontrar. ¿Dónde aplicamos esta norma? O sea, la norma se aplica en todos los lugares que tengan que ver con riesgo eléctrico para el trabajador, ya sea tanto por contacto directo con una parte energizada o por un arco eléctrico. Vale, el propósito de la misma es proveer una forma de trabajo segura, una forma de práctica segura en un área de trabajo para los trabajadores que realizan actividades con partes energizadas y están expuestas. Pues cuando tenemos que abrir un panel eléctrico donde están las partes expuestas, pues es necesario conocer primero qué tipo de equipo es, cuánto es el voltaje que maneja, y así mismo tener nuestro equipo de protección seguro para poder realizar esa actividad en ese tipo de equipos. La cobertura de la norma básicamente es para todos los tipos de trabajo que incluyan riesgo eléctrico, ya sea si es instalación, inspección, operación, mantenimiento. Pues la norma pues cubre todas esas, y pues
en los lugares tenemos como por ejemplo, ya sea edificio, oficina, depósito, talleres, plantas de algún tipo de industria, la cobertura de la norma pues básicamente está en todos estos lugares de trabajo donde pues, las personas realizan todo este tipo de actividades. La NFPA 70E, la norma de la seguridad eléctrica en los lugares de trabajo, deja fuera de cobertura las siguientes prácticas en instalaciones eléctricas: a las instalaciones eléctricas de naves acuáticas, las instalaciones eléctricas en edificaciones flotantes, en los aviones, en las minas subterráneas, en las instalaciones eléctricas de ferroviarias para la generación y transmisión de la energía eléctrica, en las instalaciones de equipo de comunicación que están solamente al mando del control de las empresas de comunicación, y también dejan fuera de cobertura las instalaciones en los automóviles rodantes. De la norma. Esta norma la hemos organizado de la siguiente manera. Cuando se trata de aplicar generalmente la seguridad eléctrica en los lugares de trabajo, vemos en el capítulo 1 que se aplica a lo relacionado con las prácticas de seguridad de trabajo. Los requisitos de seguridad en el mantenimiento. En el capítulo 2 se refiere a los requisitos de seguridad en el mantenimiento de equipos e instalaciones eléctricas en los lugares de trabajo. Y también están los requisitos de seguridad para los equipos especiales, que complementa o modifica el capítulo 1. Lo vemos en el capítulo 3, que son los requisitos de seguridad para los equipos especiales y o instalación de sistemas eléctricos especiales. Artículo 120, estableciendo una condición de trabajo eléctricamente segura. Este artículo 120 nos brinda una guía de procedimientos para lograr la condición de trabajo eléctricamente segura. Los procedimientos serían: identificar todas las posibles fuentes de electricidad. Se debe tener cuidado para identificar la presencia de fuentes secundarias. Por lo general, cuando se trabaja con la electricidad, debemos identificar todas las fuentes de energía, ya que si por equivocación tocamos algunos de los elementos del circuito que tenga la energía, podemos ocasionarnos heridas graves o incluso hasta la muerte. El otro procedimiento sería interrumpir adecuadamente la corriente a la carga y abrir los dispositivos de conexión. No todos los dispositivos de conexión están certificados para interrumpir las corrientes a la carga. Esto significa que cuando se trabaja a un componente eléctrico, a un electrodoméstico, televisor o abanico, debemos interrumpir la corriente, ya que al igual que el otro procedimiento nos puede causar heridas graves o incluso hasta la muerte. El procedimiento 3 sería verificar la desenergización por medio de inspección visual de los contactos de desconexión. Los medios de conexión algunas veces fallan al abrir todos los conductores de fase cuando se acciona la manijilla. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces los eléctricos se confían cuando bajan el breaker. Apagué el breaker, dicen, pero no miden, y al no medir no se dan cuenta que el breaker puede estar dañado y la corriente pudo haber pasado para completar su recorrido. Se les recomienda, además de apagarlo, apagar el breaker, se recomienda utilizar multímetros y voltímetros, lo que ayudará a asegurar que no haya fuentes de energía eléctrica y así asegurarnos de no provocar un accidente. 120.2. Conductores o partes de circuitos eléctricos desenergizados que tengan dispositivo de bloqueo y etiquetado opuesto. Todos los empleadores deben establecer, documentar e implementar procedimientos de bloqueo y etiquetado conforme a lo establecido en el artículo 120. Recordamos que el artículo 120 lo que buscaba era establecer una área de trabajo eléctricamente segura. Bien, aquí observamos unas etiquetas. Estas etiquetas, su función principal es el de informar a todo personal o a cualquier persona dentro de un área establecida que se está trabajando dentro de un circuito eléctrico. Le pongo un caso práctico. Supongamos que estamos en un área de construcción y el electricista Manuel va a hacer una instalación de un tomacorriente. Sin embargo, se dirige al tablero principal y apaga el breaker y no le pone la etiqueta de no hacer funcionar. ¿Qué pasa? Que viene el electricista Alcibiades y viene y prende el breaker y no sabía que el electricista Manuel estaba instalando un tomacorriente.
¿Qué provoca esto? Que Manuel tenga heridas graves o puede incluso causarle la muerte. En el caso 2, vemos que Manuel va a poner una lámpara y pone la etiqueta que lo que hace es informar a cualquier otro electricista, en este caso Actividades, que va a venir y va a hacer un trabajo con ese circuito y dice: Chuzo, hay alguien trabajando en este circuito, voy a avisarle para ver si puedo prender el breaker o si puedo accionar el breaker y así obtener fuente de energía. En este caso es lo que vemos con este artículo, que es más que todo de prevención. Equipos. Aplicación de bloqueo. Los dispositivos de independización de energía para maquinarias o equipos instalados después del 2 de enero de 1990 deben permitir la colocación de dispositivos de bloqueo. Participación del empleado. Cuando vayamos a trabajar en una fuente de alimentación, una fuente de energía eléctrica, tenemos que tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Todas las personas que puedan estar directa o indirectamente expuestas a una fuente de energía eléctrica deben participar en el proceso de bloqueo y de etiquetado. Deben tener un entrenamiento, deben contar con un plan, tienen que tener un control de energía, tienen que identificar la zona en la que se vaya a bloquear, el interruptor que se le va, en este caso, que se vaya a bloquear, estar seguro si tiene tensión o no va a tener tensión, y ante todo tener una coordinación entre el equipo, una coordinación del equipo de trabajo. Siempre tengan en cuenta que ningún operario debe trabajar en un circuito vivo hasta tanto recibir las instrucciones apropiadas, ni efectuar reparaciones, alteraciones o inspecciones que requieran la manipulación de un circuito vivo. Para evitar esto, tenemos que tomar en cuenta las 5 reglas de oro. Las 5 reglas de oro nos ayudará a evitar riesgos eléctricos, a evitar incidentes y antemano evitar un accidente. La primera regla de oro: corte efectivo de toda la fuente de tensión. Tenemos que cortar toda la fuente de tensión que penetren nuestra zona de trabajo. O sea, el corte tiene que ser efectivo y estar seguro de que no va a tener una alimentación nuestra zona de trabajo. Segunda regla de oro: bloqueo. Debemos bloquear el corte que se hizo para evitar que penetre una alimentación a nuestra zona de trabajo. Este bloqueo tiene que ser visible, tiene que estar seguro, y el bloqueo tiene que tener una identificación de las personas que están trabajando o el mando que está trabajando, y algún teléfono o algo donde se le pueda llamar. Si van a haber 2 brigadas o 3 brigadas trabajando del mismo circuito, entonces cada mando tiene que tener un bloqueo a ese circuito. Tercera regla de oro: detectar ausencia de tensión. Tenemos que detectar la ausencia de tensión, tenemos que saber antes de trabajar que el conductor o en la zona de trabajo que se vaya a realizar tiene que estar sin tensión, porque de esa manera estamos seguros de que no podemos tener un accidente por una alimentación dada. Cuarta regla de oro: la puesta a tierra o cortacircuito. Tenemos que colocar puesta a tierra de todos los conductores que penetren nuestra zona de trabajo. Si en nuestra zona de trabajo penetran 4 conductores, los 4 conductores deben estar aterrizados, los 4 tienen que tener puesta a tierra. Quinta regla de oro: señalización de la zona de trabajo. Tenemos que señalizar nuestra zona de trabajo y a la vez debemos delimitar, o sea, toda el área
cerca de la zona de trabajo. Así podemos evitar accidentes. Si estamos trabajando en la vía principal, delimitamos nuestra zona de trabajo y señalizamos, podemos evitar de que algún auto se salga y nos vaya a chocar. O sea, ya podemos prevenir eso. O evitamos que una persona que no tenga los EPIs pueda penetrar nuestra zona de trabajo y de esa manera pueda tener algún accidente. Artículo 130.1. Trabajos que involucran riesgos eléctricos. Condiciones de trabajo eléctricamente segura. Las condiciones y parte del circuito energizado a las que el empleado pueda estar expuesto debe ponerse en una condición eléctricamente segura antes de que el empleado comience a trabajar. Si existen algunas de las siguientes condiciones. Condición número 1. Empleado se encuentra cerca de la frontera de aproximación. Condición número 2. El empleado interactúa con los equipos en lo que los conductores o partes del circuito no estén expuestos, pero existen un mayor riesgo de lesiones provocadas por exposiciones o relámpagos de arco. Artículo 130.3. Trabajando mientras está expuesto a un riesgo eléctrico. A. General. Las prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad se deben utilizar para salvaguardar la integridad física de los empleados que se encuentran expuestos a peligros eléctricos de conductores o partes de circuitos eléctricos que estén energizados o podrían energizarse. 1. Conductores y partes de circuitos energizados. Condiciones de trabajo segura. Antes de que un empleado trabaje dentro de la frontera de aproximación limitada, los conductores de parte del circuito energizado a los cuales el empleado podría estar expuesto se deben poner en una condición de trabajo eléctricamente segura, a menos que se pueda justificar el trabajo en componentes energizados en concordancia con lo establecido en el artículo 130.2 A. Número 2. Conductores y parte de circuito energizado. Condiciones de trabajo insegura. Solo a personas calificadas se le permite trabajar sobre conductores o parte de circuitos eléctricos que no hayan sido puestos a unas condiciones eléctricas seguras. Muy buenas tardes. Hoy vengo a hablar sobre la frontera de aproximación. La frontera de aproximación son distancias que tienen un límite de riesgo a realizar cualquier tipo de trabajo. Por motivo de los riesgos, debemos saber la distancia que nos limita a hacer cualquier tipo de trabajo. Por ende, la frontera de aproximación se divide en 4 partes. 1. Frontera de protección. 2. Frontera de aproximación restringida. 3. Frontera de aproximación limitada. Y 4. Frontera de aproximación prohibida. 1. Frontera de protección. Es la distancia desde la fuente de arco de un equipo expuesto energizado. 2. Frontera de aproximación limitada. Es la distancia limitada de acercarnos a un posible riesgo de sufrir de un destello de arco. 3. Frontera de aproximación restringida. Es la parte viva expuesta dentro de la cual aumenta el riesgo de un choque eléctrico de un arco ocasionado por movimientos involuntarios. 4. Frontera de aproximación prohibida. Para cruzar ese límite de prohibido se considera lo mismo que hacer contacto con un conductor energizado. Por ende, debemos de obtener diferentes tipos de ATS. Un ATS
que es un análisis de protección segura para realizar el tipo de trabajo, y tener otro electricista que nos va a ayudar a obtener un mejor análisis de trabajo. En esta figura, como estamos viendo, es la frontera de aproximación restringida. Es donde hacemos una prueba de outfacing, de fase a fase. Ahí tenemos 3 personas, 2 personas que hacen la prueba y la tercera persona es el observador que verifica el voltaje. Por ende, en ese movimiento que se está haciendo de fase a fase, debemos tener un buen control de movimiento para no tener un movimiento involuntario y no ocasionar un destello de arco. Por motivo de hacer cualquier tipo de trabajo en los switchgear, debemos estar preparados con nuestro EPP. Tener primero las botas de electricista de alto voltaje, lo del traje, el blast suit, tener los guantes de alto voltaje y tener la escafandra. Son los implementos para trabajar en los switchgear para cualquier destello de arco. El artículo 130.7, que es equipo de protección personal y otros equipos protectores. Todos los riesgos por los que se enfrenta un trabajador día a día son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Porque tales riesgos pueden llegar a un punto grave que le puede afectar a la salud o hasta su propia seguridad del trabajador en sí. También puede causar daño grave en su vida propia, que lo veremos más adelante. Sin embargo, no hay duda de que hay algunos tipos de riesgos que nos parecen más evidentes. Hay algunos que nos llaman más la atención. ¿Cómo nos llaman más la atención? Nos ponen atentos al peligro. Hay muchos peligros que no se pueden ver, pero hay unos que sí, y esos son los que nos ponen atentos. También estos tipos de riesgos suelen tener consecuencias graves hasta mortales. Hoy hablaremos sobre hablaremos sobre uno o más de estos riesgos y dedicaremos el tiempo al artículo 130, equipo de protección personal y otros equipos protectores. Cuando hablamos de protección personal y otros equipos protectores, hablamos de riesgos eléctricos. Y muchas personas piensan que un riesgo eléctrico es solamente tocar un contacto con tensión, o que el hombre esté electrificado pero con baja tensión. Eso es para ellos un riesgo. Pero hay riesgos muchos peores, como por ejemplo electrocución. Se supone el contacto con un elemento al trabajador que queda electrocutado, que tiene por lo menos un trabajador que toca un contacto que tiene mucho voltaje o tensión, alta tensión, electrocución. Quemadura, como consecuencia de un arco eléctrico. El arco eléctrico se produce cuando hay un cortocircuito y hay una explosión. Ahí se produce el arco eléctrico. Explosión, me dice aquí. La explosión es la acumulación de carga electrostática, cuyas cargas producen una chispa y cuya explosión es fatal. Entre otros riesgos, en este grupo generalmente se especifican a las variantes de arco eléctrico, como tales: gases, radiaciones electromagnéticas, onda de choque, entre otras, etc. Hay bastantes. Como podemos ver aquí en el artículo 250, equipos de seguridad. Equipos de seguridad y protección. Los equipos de seguridad y protección personal, tales como los siguientes, deben mantener en condiciones seguras de trabajo.
1. Equipo de puesta a tierra. 2. Vértigas. 3. Guantes y mangas de hule y protectores de cuero. 4. Probadores de tensión. 5. Dispositivos exteriores de los interruptores automáticos extraíbles. Pendiente. 6. Calzado dieléctrico. 7. Herramienta de mano aislada. Seguimos. El efecto de los arcos eléctricos son muchos. Pueden tener un primer grado hasta tercer grado. Ahí como vemos en la foto, la quemadura fatal. Quema el arco eléctrico. Seguimos. Noticias de accidente de trabajo eléctrico. Bueno, como vemos aquí, hay 2 noticias. Pero como esas 2 noticias, hay muchas en el mundo todos los días. ¿Por qué? Porque no se siguen las normas y el artículo, como es aquí, como tenemos, 130.7, equipo de protección personal y otros equipos protectores. No hacen caso. Seguimos. Dice, hay cientos de trabajadores lesionados que dicen a sí mismos todos los días, si solo lo hubiera hecho de la manera correcta. Pero para ello deben utilizar la protección. Por ejemplo, protección a la cabeza. La protección a la cabeza del usuario solo está asociada a la protección de esta parte del cuerpo contra choques o impactos. Es una parte muy delicada del ser humano, por cuyo caso hay que tenerla bien protegida. Seguimos. Protección facial. La cara del usuario es muy importante. Muy importante. Es una de las zonas cuyo tiene mucho más riesgo. ¿Por qué? Porque un arco eléctrico te puede quemar fatal. Una explosión fatal. Vestuario de protección. Para la protección del cuerpo frente a los riesgos térmicos derivados al arco eléctrico. Hay que usar para manipular un arco eléctrico hay que usar un debido vestuario. Que ese vestuario armoniza o te protege, por decirlo así, protege de los riesgos térmicos o quemaduras. Vale, protección de manos y brazos. Actualmente no existe ninguna norma que especifique o detalle desarrolladamente la protección para las manos y los brazos del trabajador. Seguimos. Calzado de protección. En lo relativo al calzado de protección es de uso ámbito eléctrico. El calzado es algo esencial porque uno no va a ir a trabajar sin calzado, no va a ir en media y que sea dieléctrico. Hay unos trabajadores que usan calzados con punta de metal. Fatal. Eso es peligro. Bueno, muchas gracias por la atención, por su atención. Que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche.